Muy buen día a todos, hermanos amados, familia en la sangre, familia en la fe. Este día, martes ya 8 de abril, estamos ya en el cuarto mes de este año 2025. Así que más que bienvenidos al estudio de la palabra del Señor. Mis agradecimientos a los hermanos de la iglesia local, amigos, familiares también en el extranjero que estuvieron enviándome mensajes de felicitación por mi pasado cumpleaños, así yo se los agradezco de todo corazón. Y entre otras cosas, bueno, recordar a los hermanos de la iglesia local de que esta semana estamos en un tiempo de ayuno, oración, suplicando a Dios pues de que la próxima semana, cuando estemos celebrando Semana Santa, que Él derrame de su presencia en todo lo que tenemos en mente, lo que tenemos en nuestro corazón, poder realizar ese Viernes Santo, ese domingo de resurrección, que Dios se manifieste de una forma gloriosa. Así es que para los amigos que puedan estar cerca de donde nosotros, desde ya les digo, a las 6 de la tarde, el día Viernes Santo, en nuestro lugar de asamblea donde nosotros nos reunimos, vamos a tener un servicio especial por el tiempo de Semana Santa, recordando la pasión de Cristo, el sacrificio, el sufrimiento que el Señor hizo en favor de usted y en favor mío. Así es que bueno, vamos a la palabra del Señor. Hoy día comienzo otro segmento de Apocalipsis. Estuve diciendo de que se hiciera un favor a sí mismo. Le dije, le voy a pedir un gran favorazo, pero no para mí, sino para usted mismo. Se lo dije la semana pasada. Por favor, lea los capítulos 17, 18, 19 y 20 de Apocalipsis. Entonces, con base a eso, a la lectura que ya usted tuvo, y si no leyó, entonces yo le recomiendo, dele pausa en este momento, lea esos capítulos de Apocalipsis y después entramos en esto. ¿A qué quiero llegar? De que en este segmento, en estos capítulos de Apocalipsis, son unos capítulos bien decisivos, unos capítulos bien determinantes donde veremos escrituralmente hablando los planes que Dios tiene para el tiempo del fin, los juicios de Él, y con base a eso, a los últimos juicios sobre el morador de la tierra, también sobre el opositor de nuestro Señor, el adversario nuestro, el acusador de cada uno de nosotros delante de Dios Padre, porque es el mismo Satanás, Luzbel, la serpiente antigua, el demonio, el diablo, como se le llama en las escrituras. Hay juicios determinados en contra de esto, y lo que vamos a estar abordando, entre otras cosas, vamos a estar viendo lo que es la condenación de Babilonia. Vamos a estar viendo la gran ramera que está en Apocalipsis, en esos capítulos que le he dicho, comenzando desde el capítulo 17, empieza a darse a conocer la gran ramera. Vamos a estar determinando la gran ramera cuando toma su posición y prácticamente controla o domina a la bestia. Si usted recuerda, la bestia es aquel personaje en Apocalipsis a quien Satanás mismo le dio autoridad, le dio poder, le dio potestad sobre las naciones del mundo, y este se levanta, como le conocemos, como el anticristo. Ahora bien, la gran ramera viene y lo controla, lo domina. Por otra parte, vamos a estar viendo lo que es la verdadera iglesia del Señor, la madre de las rameras. Todo esto se encuentra en estos capítulos de Apocalipsis. La bestia destruye a la gran ramera. Ay, ay, ay. Entonces parece que estamos hablando de cosas contradictorias. Si es que Satanás es un traidor, es alguien que apuñala por la espalda. Y vamos a estar viendo de que la gran ramera, prácticamente como un gran sistema religioso, ha sido equipado, ha sido apoyado, ha sido promovido, ha sido anunciado, ha sido llevado a muchos rincones del planeta por parte de Satanás mismo. El anticristo estará en funciones, y la misma bestia destruye a la gran ramera. Va a haber un juicio de reyes y de ejércitos. Aquí lo vamos a estar viendo en estos capítulos de Apocalipsis. La condenación de la bestia, juicio del falso profeta, el juicio del diablo mismo,
Vamos a estar viendo la condenación de los perdidos, el trono del juicio, el santo y justo juez, como también el gran juicio final. Todo esto lo vamos a estar abordando en estos capítulos de Apocalipsis. Ahora, lo que vamos a estar considerando va a ser prácticamente eso. Capítulos extremadamente trágicos, capítulos extremadamente relevantes y revelantes. Es decir, son relevantes porque surgen por sobre muchas cosas, pero al mismo tiempo revelan la verdad de Dios. Ahora, Cristo actúa rápidamente como conquistador en ese tiempo y adquiere también toda autoridad que le ha sido entregada por el Padre en función para contrarrestar los ataques del enemigo en contra de su pueblo. El Señor se levanta como un gran conquistador y somete a todos sus enemigos debajo de sus pies. Majestuosa, podríamos decir, también es la escena cuando vemos que nuestro omnipotente Señor Jesucristo toma para sí todo poder y reina por encima de todos los pueblos. Ahora, hasta este momento, muchas personas se burlan de nuestro Señor. Muchas personas hacen ridiculeces en contra de nuestro Señor Jesucristo, pero en aquel entonces, lo que vamos a estar considerando en estos capítulos 17 al 20 de Apocalipsis, ahí vamos a ver todo lo contrario. El Señor toma toda su autoridad, todo su poder, y aquellos que se burlaban de Él van a empezar a temblar. Vamos a ver el llorar y el crujir de dientes a causa del poderío y de la autoridad plena en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, una vez que nuestro Señor se levante para tratar contra todas las fuerzas diabólicas, nadie será capaz de soportar ni nadie será capaz de hacer frente en contra de nuestro Señor. Nadie. Mire, si pudiéramos medir el poderío, un solo ángel de Dios, un solo ángel, no los ángeles caídos, ellos son los demonios, aunque ellos también le meten miedo a la gente, porque una condenación que el Señor le dijo a Satanás: espanto serás y para siempre dejarás de ser, porque cuando se presenta le da miedo a la gente, como que la piel se eriza, se enchina, dicen en México. Es decir, los animales mismos sienten la presencia de espíritus malignos, diabólicos, entonces salen corriendo, huyen, se desesperan, se atemorizan. Pero, cuando el Señor se presente, aleluya, Él se levantará con vara de hierro y va a desmenuzar al más poderoso de cualquiera sea en ese grupo de enemigos que tenga que enfrentar el diablo, la bestia y el falso profeta. Los gobernantes orgullosos, arrogantes, prepotentes. Mire a su alrededor, mire al mundo, vea las noticias. ¿Qué gobernantes se ven así como prepotentes? No importa hasta dónde se levanten, no importa qué tan grande y tan efectivos se consideren, cuando el Señor se presente, todos estos gobernantes que van en contra de la palabra de Dios y que han tomado el nombre de Dios en vano, van a sufrir duras consecuencias, porque todos esos gobernantes orgullosos y arrogantes, repito nuevamente, tanto infernales como humanos, porque recuerde, dentro del reino de las tinieblas hay gobernantes espirituales, malignos, diabólicos, antagónicos, blasfemos, incitadores del mal. Todos estos gobiernos, por ejemplo, acá donde nosotros vivimos, en la parte sureste, bueno, yo ahora vivo en la península, pero anteriormente que estaba viviendo más hacia el territorio, porque yo estoy en una puntita prácticamente del territorio australiano, pero antes estaba en el sureste, en Cranbrook, en Lynbrook, y en esas zonas de por ahí hay un reconocimiento sobre los lugares, sobre colonias, barrios o suburbios le decimos acá. Pero hay un suburbio que se llama Noble Park, o Noble Park, como decimos mucho hispanos. Ahí reina el alcoholismo. Pareciera entonces de que hay un gobernador de las tinieblas
incitando a la gente que vive alrededor a la embriaguez. Por otra parte, tenemos Springdale, o Springvale, decimos mucho. Allí reina mucho la droga, el ladronismo, la idolatría, como que es otro gobernante en ese sector. En el caso de Dandenong, tenemos también una distribución de drogas, tenemos prostitución, tenemos tantas cosas. Entonces, en cada lugar geográfico, como que hay un gobernante de las tinieblas que tiene controladas a las gentes, que tiene prácticamente el dominio sobre las personas. Un predicador, un pastor argentino, que estuvo muchos años acá, entre nosotros, acá en Australia, él decía, llama la atención que cuando uno llega a Santiago de Chile, uno viene con muchas expectativas y en parte se siente tranquilidad al llegar a la ciudad de Santiago de Chile. Diferente es, dijo, y esto no es ver de menos otros países, esto es el punto de vista de este pastor. Él dijo, diferente es cuando llegamos a Brasil y cuando llegamos especialmente a Río de Janeiro. Él decía, se siente, por así decirlo, la sensualidad, se siente, decía este pastor, como que la gente está impulsada a toda clase de aberración inmoral. Entonces hay otra clase de gobernante en esas ciudades. Entonces, no importa cuál sea el gobernante, local, geográfico, espiritual, pero también los gobernantes humanos van a ser sometidos todos bajo la autoridad y el poderío de nuestro Señor. Ahora, ya sean sistemas, sean ciudades, sean ciudadanos, todas las cosas y todas las personas contrarias a la voluntad santa de nuestro Dios tendrán que caer ante esa mirada poderosa de nuestro Señor. Ahora, por otra parte, aunque Cristo es el amante cordero, en ese tiempo no aparecerá como el cordero de Dios, sino que va a aparecer como el león de la tribu de Judá. Vemos a los leones, hay tantos videos en las plataformas de internet donde se presentan muchas veces a estos animales, a estos grandes felinos, a estos grandes gatos, cuando van tras la presa y cuando agarran no escapa nadie. Ahora, el Señor se presentará como león, como el león de la tribu de Judá. Los tronos y santuarios de la idolatría y el paganismo serán totalmente destruidos. Por otra parte, quiero mencionar, estoy dando como una introducción a todos estos capítulos 17, 18, 19 y 20 de Apocalipsis. Esto es una introducción a la que estoy haciendo ahora. Quiero mencionar también que en una ocasión, y usted ya va a saber de qué voy a hablar ahora, en una oportunidad, cuando el Señor Jesucristo caminaba acá en la tierra, cuando andaba en las calles de Jerusalén, cuando se movía por el territorio del pueblo escogido de Dios, en una oportunidad entró a la sinagoga. Y cuando entró a la sinagoga, esto fue en Nazaret, Él llegó, tomó el rollo de las Escrituras, como antes los tenía, especialmente del Antiguo Testamento. Recuerde que cuando Cristo vino, con lo que contaban los judíos, era desde Génesis hasta Malaquías. Esa era la Biblia con la que ellos se movían. Que no estaba completa. Para la era cristiana todavía no. Pero para el judaísmo ahí estaba completo el asunto. Bueno, cuando Cristo vino, entró a esa sinagoga en la ciudad de Nazaret. Él era originario, se consideraba también de Nazaret por los padres. Le dan las Escrituras. Toma el Señor de la mano del ministro en ese entonces. Increíblemente, la escritura que le dieron, el rollo de las escrituras que le dieron, fue precisamente el libro del profeta Isaías. Cuando le dan el rollo del profeta Isaías, el Señor no es que empezó a dar la vuelta a ver a dónde cae, no. Vea lo que dice la Escritura. Vamos a ir al Evangelio según San Lucas. Por favor, abra su Biblia y lea conmigo Lucas capítulo 4.
Y aquí lo que el Señor hizo fue encontrar el lugar que tenía que ver con su propio ministerio. Y Lucas capítulo 4, versículos 16 hasta el 21, dice así, hago un paréntesis, que Dios bendiga, proteja, fortalezca y haga llegar bien a nuestra hermana Estelita Smith a los Estados Unidos de Norteamérica. Y de paso también saludos allá en la ciudad de San Francisco, California, a la hermana Estela Agudelo. Siempre estamos orando por usted, hermana Estelita. Y hermana Estela Smith, más que bendecida, disfrute ese tiempo con su esposo, disfrute los lugares donde lleguen y por la fe el Señor les lleva bien y les traerá con bien a nosotros nuevamente. Hermana Estelita, muchas bendiciones. Saludo a su esposo, a Kenton. Bueno, vamos a la escritura. Dice, vino a Nazaret, capítulo 4, versículo 16 al 21. Vino a Nazaret, donde se había criado. Ahí se crió el Señor, o sea, lo conocían bien. Y en el día de reposo entró en la sinagoga, de acuerdo a la costumbre de ellos, conforme a su costumbre, dice. Y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló, dice, o sea que el Señor buscó y encontró ese lugar donde estaba escrito, el Espíritu, versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Versículo 19, a predicar el año agradable del Señor. Repito, a predicar el año agradable del Señor. Esto es clave. El año agradable del Señor. Y enrollando el libro, ojo, hasta ahí llegó el Señor. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Como que se levanta en la congregación. Las sinagogas no eran muy grandes, eran pequeñas. El que predicaba, el que leía la escritura estaba en medio, todos alrededor, todos viendo al Señor, esperando qué va a decir este ahora. Los ojos de todos estaban fijos en él y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ahora, en el libro del profeta Isaías, porque eso fue lo que leyó el Señor, ponga por favor atención, marque en su Biblia este capítulo 4 del Evangelio según San Lucas, lo que hemos leído, y lo vamos a leer en la versión del Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, capítulo 61. Aquí hay algo muy importante. Recuerde, yo repetí 3 veces, a predicar el año de la buena voluntad del Señor, el año agradable de la buena voluntad del Señor. Lo dije 3 veces. Ahora, vamos, Isaías 61, versículos 1 y 2. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Eso fue lo que leyó el Señor. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Pero no termina allí la cita bíblica sigue, y el día de venganza del Dios nuestro. O sea que en Lucas vemos que el Señor Jesucristo lee, según lo tenemos nosotros clasificado, los 2 versículos de Isaías 61, pero no termina la escritura. Por favor, si se confundió un poquito,
vuelva a leer Lucas capítulo 4 y ve hasta dónde llegó el Señor. Bendito sea Dios que inspiró a Lucas a que escribiera un evangelio. Y él registró de que el Señor llegó hasta el versículo 19, donde dice a predicar el año agradable del Señor. Ese versículo 19 es solamente la mitad del versículo. Falta una mitad. En Isaías 61, el versículo completo dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Ahora, el Señor no concluyó la escritura. ¿Se equivocó el Señor? Tenía problemas de vista y no vio esa parte del versículo 2, según nuestra Biblia de Isaías 61. No leyó la otra mitad, solo leyó la primera mitad. El Señor no se equivocó en nada absolutamente. Veamos. Lo que dice en Lucas, y como dice en Isaías también, el año de la buena voluntad de Jehová. Esto se refiere directamente al tiempo de la gracia, al tiempo en el que nosotros aún estamos viviendo, el tiempo cuando Dios perdona los pecados, el tiempo cuando el Señor recibe al pecador arrepentido, el tiempo de gracia del Señor. La gracia de Dios es el favor inmerecido para nosotros de parte de Dios hacia acá, hacia el corazón. Nosotros no somos merecedores de ese perdón por cuanto todos pecaron, dice el apóstol Pablo escribiendo a los romanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El mismo Señor Jesucristo le dijo una vez a un hombre que le dijo, maestro, bueno, ¿por qué me llama bueno? Bueno hay uno solamente y es mi Padre que está en los cielos. Refiriéndose a la deidad en sí, es lo único, es el único bueno. Pero de ahí todos nosotros hemos fallado. No olvidemos que por medio de un hombre entró el pecado a Adán y ese pecado pasó a todos los hombres por cuanto todos hemos pecado. Pero el Señor Jesucristo habló del año de la buena voluntad de Jehová, el tiempo de la gracia. Y este tiempo de la gracia comienza, bendito sea Dios, en el Evangelio según San Mateo. Para nosotros, según las Biblias que tenemos clasificadas, aunque según los estudiosos, el primer Evangelio en ser escrito no fue Mateo, sino que fue el Evangelio según San Marcos. Pero ya sea Marcos, sea Mateo, tenemos el Evangelio de Juan, tenemos el Evangelio de Lucas que acabamos de leer. Desde los Evangelios, desde el nacimiento de Cristo, todo lo que recorre la Escritura para llegar a entender qué es ese año de la buena voluntad de Jehová, es desde el nacimiento de Cristo hasta los capítulos 1, 2 y 3 de Apocalipsis. Hasta ahí es el año de la buena voluntad de Jehová, es el tiempo de la gracia. Y la otra mitad de Isaías 61, versículo 2, lo que no leyó el Señor Jesucristo, el año, el día de venganza del Dios nuestro. Ese día de venganza comienza en Apocalipsis capítulo 4 y se va hasta el capítulo 20. Hemos estado viendo los capítulos de Apocalipsis. Recién la semana pasada concluimos con el capítulo 16 y hoy prácticamente estamos en la introducción a los capítulos 17, 18, 19 y 20 hasta el capítulo 20 de Apocalipsis. Desde el capítulo 4 al 20 de Apocalipsis, ese es el día de venganza del Dios nuestro. Tiene que ver prácticamente con los juicios de Dios, con el trato de los malignos, con el juicio de Satanás, con el juicio de la gran ramera, con la gran Babilonia, la caída de los grandes imperios, de los grandes ejércitos, el juicio de nuestro Señor, la aparición de Cristo como aquel que cabalga sobre querubines, como aquel que regirá las naciones con vara de hierro. Es lo que tenemos en el día de venganza del Dios nuestro. Prácticamente el Señor vendrá como con llama de fuego.
Es lo que el Señor inspiró al mismo apóstol San Pablo cuando escribió la segunda carta a los hermanos que estaban en la ciudad de Tesalónica. Véngase conmigo, por favor. Segunda Tesalonicenses. Y vamos a estar viendo el capítulo primero, los versículos 6 al 9. Y dice la Escritura: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación. Aquí ya estamos hablando del tiempo del fin. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Versículo 8. ¿Cómo dice? ¿Lo leyó? En llama de fuego, para dar retribución, es decir, para darle a todos aquellos que no conocieron a Dios. El que no conoce a Dios es aquel que no ha abierto su corazón a Él, es aquel que no lo ha recibido como su Señor y Salvador, que ha escuchado de Él, que reconoce que Él es el Señor, que reconoce de que Él es el único Salvador, pero no le ha abierto las puertas de su corazón. Por eso la urgente necesidad de que todos nosotros, usted y yo, usted que está viendo este estudio, pueda abrir su corazón al Cordero y decirle: Señor, entra a mi vida, llena mi corazón. Dice: ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ni obedecen. Muchos escuchamos. Una cosa es oír, otra cosa es hacer. Una cosa es decir, sí, Dios tiene razón, pero otra cosa es hacer lo que Dios nos manda. Ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales, dice, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Qué gran diferencia es estar solos. Qué gran diferencia es sentir la presencia del enemigo comparando a la presencia santa, bendita, gloriosa y maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Si es que cuando Él se hace presente, cuando esa presencia nosotros la sentimos, la palpamos, y como que sentimos que ya las manos nos empiezan a sudar y sentimos que la piel se nos empieza a poner chinita, cuando empiezan a dar como deseo de llorar, como deseo de gritar, como deseo de cantar, deseo de danzar para el Señor, deseo de querer más y más de su poder, es cuando la presencia de Dios se hace manifiesta. Cuando Dios se presentó en el monte Sinaí, ese gran monte maravilloso, ese monte se sacudía porque Dios había descendido a él. Ahora, si ese monte se movía y usted, hermano, usted, hermana, o yo mismo como pastor, no siento nada a la presencia del Señor, entonces estoy en crisis. Usted está en crisis. Pero si sentimos la presencia de Dios, aleluya, bendito sea Señor, entonces, aleluya, entonces podemos decir: Señor, gracias, 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 Señor. Esta es la razón por la cual en el mismo libro de Apocalipsis se menciona el amor, porque Dios es amor. Pero no olvidemos que la Escritura misma dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. El Señor Jesús se presenta como Cordero. El mismo Juan el Bautista, el primo del Señor en la sangre, cuando lo vio que llegaba a él para ser bautizado, dijo: es aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. El mismo profeta Isaías escribió 600 años de que naciera el Señor Jesús entre nosotros. Dijo: como cordero fue llevado al matadero, y como de oveja no abrió su boca ante los que le estaban trasquilando, hasta delante de aquellos que le estaban masacrando. El Señor no abrió su boca. El mismo Pilato le decía: dime algo. ¿Por qué no hablas? ¿Por qué no te defiendes? Pilato le dijo: ¿acaso eres tú rey? Pilato estaba por parte del Imperio Romano. Y si alguien decía: yo soy rey, entonces él tiene que someter a nuestro emperador. Le dijo: ¿acaso eres tú rey? ¿Y qué le dijo el Señor? Tú lo has dicho. ¿No sabes que yo tengo autoridad para salvarte o para condenarte? Y el Señor lo único que le dijo:
Ninguna autoridad que tienes no es por acá, es porque te ha sido entregada desde arriba. El Señor Jesús aparece como cordero, pero ya después de Apocalipsis 4, como león rugiente. Y por esa razón el amor se menciona en Apocalipsis, en el tiempo de la gracia. Vea Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Al que nos amó, aquí se habla del amor de Dios, del amor del Padre, del amor de Cristo, del amor del Espíritu Santo. Capítulo 2 de Apocalipsis, versículos 2 al 5, dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Escuche esto, mire qué clase de iglesia a la que le escribió el Señor esta carta. Yo conozco tus obras, conozco tu trabajo intenso, que es fuertísimo, arduo, y conozco también tu paciencia. Y si ya con estas cosas, con estas tres cosas que estoy mencionando del capítulo 2, versículo 2 de Apocalipsis, con estas tres cosas, pongámonos nosotros ahí entonces, ¿cómo están nuestras obras? Le digo algo, el Señor las conoce. Y tu arduo trabajo, ¿qué tanto está trabajando usted en la obra de Dios? Sí, bueno, yo llego, ¿verdad? Y sí, me congrego. ¿Cómo está su trabajo en la obra de Dios? Todos algo tenemos que hacer. Una evangelista salvadoreña que estuvo por acá, por Australia, y ella decía, yo estoy bien segura que yo para maceta no nací. Es decir, como adorno, pues. Como este águila que tengo aquí. Esto no es un águila que esté disecado, no, es cerámica. Pero fue creado, fue hecho, mejor dicho, fue diseñado para adorno. Porque no es que el pastor siempre pone el águila, o sea que el pastor le ora. No, nada, es un adorno. Porque el Señor es representado como un águila. El Señor mismo dijo, donde estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas, refiriéndose a usted y a mí. Y dice, tu arduo trabajo y tu paciencia. ¿Qué tan paciente es usted? No, eso sí, no, yo tengo muchas cosas, pero no tengo paciencia. Y vea lo que el Señor le dice a esta iglesia. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, conozco tu paciencia y que no puedes soportar a los malos. Santo Dios. Yo conozco muchos cristianos y cristianas que se dan la mano con los malos, pero aquellos no. Y has probado a los que dicen ser apóstolos y no lo son. ¿Cuántos apóstoles hoy día? Que el apóstol aquí, el apóstol allá, y de apóstoles no tienen nada. Dios mío. Y no se logran identificar por quienes están siguiéndolos. Pero eso sí, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido. ¿Qué tanto hemos sufrido? Y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. ¿Qué tan fuerte usted ha trabajado por el Señor? Y no has desmayado, no ha tirado la toalla, no ha echado pie atrás, no ha dejado su iglesia. Aquí ya no me gusta, aquí no hay amor, aquí no me entiende, aquí ni me ven, aquí esto, aquí lo otro, y tantas cosas que se dicen. No has desmayado. Ese era los hermanos al que el Señor le está escribiendo. Versículo 4. Y le dice, pero tengo contra ti. Tenía todo aquello. El Señor conocía sus obras, su arduo trabajo, su paciencia. No soportaban a los malos. Probaban a los ministros si eran en verdad ministros o eran falsos. Habían sufrido. Tenían paciencia. Trabajadores arduamente en la obra de Dios.
por amor al nombre de Cristo el Señor, no desmayaba, no flaqueaba. Pero el Señor le dice, pero tengo contra ti algo, muchacho, algo, muchacha, mejor dicho, iglesia. Le dice, has dejado tu primer amor. Te has ocupado tanto en andar probando ministros, este falso, este sí. Has trabajado duramente, sí, Señor. A lo que me llaman, yo ahí estoy. Aunque no tenga fuerzas, ahí estoy. Y no te has movido de tu lugar, el Señor lo sabía. Y el Señor le dice, pero has dejado tu primer amor. Se recuerda de su primer amor. Cuando era un deseo grande por ir a congregarse. Pero ahora como que ha cambiado la cosa. Recuerda, le dice el Señor. ¡Wow! ¡Qué palabra! Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Hermano, hermana, recordemos nuestro primer amor, recordemos de dónde el Señor nos ha sacado, de dónde el Señor nos ha levantado, de dónde el Señor nos movió para trasladarnos al reino de su amado Hijo. Recordemos todo esto. Arrepintámonos de haberle dado las espaldas al Señor. Arrepintámonos de haber dejado nuestro primer amor. Y dice, y haz las primeras obras, pues si no, dice el Señor, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Con todo esto en mente, en el tiempo de la gracia, en el día de la proclamación de la buena voluntad de Jehová, que mencionó el Señor cuando estuvo aquí en la tierra y que omitió el día de la venganza del Dios nuestro, en cuanto a ese día de la buena voluntad del Señor, el Señor pone en manifiesto aún el amor en Apocalipsis, pero eso sí, en el año de la buena voluntad del Señor. En el Antiguo Testamento, un profeta que habló detalladamente respecto a este tiempo que estamos viendo ya para adentrarnos a los capítulos 17 al 20 de Apocalipsis. Y el apóstol San Pedro dice que el Espíritu Santo los movió. Leo capítulo primero, primera carta de Pedro, versículos 10 al 15, el tiempo nos avanza. Mire, estamos en la introducción de estos capítulos 17 al 20 de Apocalipsis. Pastor, sí que usted habla mucho. Hermano amado, es necesario poder ver todo esto para hallarle sentido a lo que viene después. Bendito sea Dios. Versículo 10, capítulo 1, primera de Pedro, dice, los profetas, versículo 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, dice Pedro, inquirieron, es decir, escudriñaron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. El Espíritu del Señor se movía en los profetas, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos, dice el apóstol Pedro, bajo inspiración misma del Espíritu Santo, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora nos son anunciadas por los que nos han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales, dice, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Usted se imagina un ángel predicando, aleluya, que diga, le voy a dar palabra de Cristo, le voy a dar el Evangelio. Recuerde, hemos estado viendo en Apocalipsis que un ángel sale predicando, bendito sea Dios. Versículo 13, siempre en Pedro. Por tanto dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían, estando en su ignorancia, sino como aquel
que los llamó a ustedes es santo. Escuche bien esto. Yo he escuchado a muchos hermanos en la fe, muchas hermanas en la fe decir, porque nadie es santo. Y yo leo otra cosa acá. El versículo 15, primera de Pedro, capítulo 1. Sino como aquel que os llamó es santo, dice Pedro, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. El problema radica en que tenemos mal entendido, tenemos mal el concepto de santidad. Santidad es el que ya no peca, santidad es el que ya despegó los pies del suelo, ya siente como que le está saliendo, ay, no sé si de viejo me está saliendo algo aquí por la espalda, como que me está saliendo una petaca. No, son alas, aleluya. No se trata de eso. Ser santos es ser apartados para el servicio de Dios. Y el Señor dice, así como el Señor es santo, y 3 veces santo, dijo Isaías, dice, ustedes también sean santos en toda su manera de vivir. En base a eso, al gran día del Señor, la amonestación por medio del profeta Sofonías, en el capítulo 1, él dijo lo siguiente, versículos 15 al 18, día de ira, aquel día de angustia, día de aprieto, día de alboroto, día de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres, y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Esto es bastante durito. La sangre como polvo, y la carne como estiércol. Versículo 18, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Eso es lo que dijo el profeta Sofonías respecto al tiempo del fin, al tiempo de la gran tribulación, esos 7 años, la última semana profética de Daniel. Eso dijo Sofonías. Y cuando dice que va a ser día de algazara, día de trompeta, día de algazara, busqué en el diccionario, en el Real Diccionario o diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, así es. Y este diccionario dice lo siguiente, algazara, con Z, ¿verdad? Es una palabra de origen árabe y quiere decir ruido, gritería o griterío de una o muchas personas juntas, que por lo general nace de alegría, pero también es el vocerío o la gritazón de las tropas al sorprender o tirarse en contra de sus enemigos. Estamos hablando del tiempo antiguo, cuando los ejércitos daban el grito de guerra y salían encima. Ahora no, ahora es el dedo, pago, un botón y sale el misil. Hermanos amados, esto vendría a ser una introducción para lo que vamos a estar comenzando en estos capítulos 17 al 20 de Apocalipsis. Si no leyó esos capítulos, yo les recomiendo, léalos, porque la otra semana vamos a comenzar con la condenación de Babilonia. Que Dios me los bendiga, que Dios les guarde y Dios fortalezca también a los hermanos que están en su ayuno. Muchas bendiciones y hasta luego. Gracias, papá. Gracias, Señor Santo. Amén.